Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se le estén pasando bien en donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar en nuestra audiencia. Espero que se escuche bien el audio. Por favor, díganme si hay alguien conectado. Díganme si se escucha bien el audio. Yasmín Flores López dice, hola, buenas noches. Dice no se oye y ya después dice ya se oye. Muchas gracias Yasmín por avisarme del audio. Bueno, ya que sabemos que se oye bien y que no estamos en eco, vamos a darle al día de hoy. Hoy es 2 de octubre, 2 de octubre, el segundo día de Halloween. Y vamos a hablar sobre una película muy bonita, muy interesante. Esta es la película de Frankenstein. Es una película de ciencia ficción, de terror estadounidense del año 1931, anterior al Código, dirigida por James Whale, producida por Carl Laemmle Jr. y adaptada de una obra de teatro de 1927, escrita por Peggy Webling, que a su vez se basa, por supuesto, en la novela Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley del año 1818. Esta obra de teatro de Webling fue adaptada por John L. Balderson, el guion escrito por Francis Edward Farragut y Garrett Ford, con contribuciones no acreditadas de Robert Florey y John Russell. Pura gente pues que ya murió hace mucho, pero gracias a ellos pudimos tener esto que se llama Frankenstein. Ahora, estoy hablando o dijimos en esta pequeña introducción de el Hollywood antes del código, pero ¿qué es eso del Hollywood antes del código? Bueno, este fue un breve periodo en la industria cinematográfica estadounidense entre la adopción generalizada del sonido en el cine en el año 1923 y la aplicación de las pautas de censura del Código de Producción Cinematográfica, que fue conocido popularmente como el Código Hays a mediados de 1934, más o menos, ¿no? Es una época en los años 30, más o menos del 30 al 34, en donde se estableció un código de conducta. De hecho, ese código se adoptó en 1930, pero la supervisión fue deficiente y no se hizo cumplir rigurosamente hasta el 1 de julio de 1934, con el establecimiento de la Administración del Código de Producción, o PCA. Antes de esta fecha, el contenido de las películas estaba más restringido por las leyes locales, las negociaciones entre el Comité de Relaciones de los Estudios y la opinión popular, que por el estricto, cumplimiento del código Heights, los cineastas de Hollywood solían ignorar. Pero bueno, este código en general hablaba sobre justamente diferentes pautas que se debían tener en las películas de esa época. Ya saben cómo es esto. Llegó un grupo de personas que no estuvieron de acuerdo con cómo se desarrollaban las películas de la época, con cómo se desarrollaban algunas escenas, algunos, vaya, no estaban de acuerdo con algo y entonces fueron a quejarse y esa queja se convirtió en un código de conducta establecido para las películas. Ahora, regresando al tema específico de Frankenstein, Frankenstein es una película que está protagonizada por Colin Clive como Henry Frankenstein, quien es un científico obsesionado con crear vida.
Él desentierra cadáveres con su asistente para ensamblar un ser vivo a partir de partes del cuerpo. La criatura resultante, a menudo conocida como el monstruo de Frankenstein, es interpretada ni más ni menos que por Boris Karloff. El maquillaje del monstruo estuvo a cargo de Jack Pierce, junto a Clive y Karloff. El elenco de la película también incluye a Mae Clark, John Boyles, Dwight Frye y a Edward Van Sloan. Esta película fue producida y distribuida por Universal Pictures. La película fue un éxito comercial tras su estreno y en general fue muy bien recibida tanto por la crítica como por el público. De hecho, esta generó una serie de secuelas, derivados y ha mantenido un impacto significativo en nuestra cultura popular. Las imágenes de un científico loco, maníaco, con un asistente subordinado jorobado, por ejemplo, o la representación de la película del monstruo de Frankenstein se han vuelto icónicos desde entonces. En 1991, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó a Frankenstein para su conservación en el Registro Nacional de Cine por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Y bueno, ¿de dónde surgió esta idea de Universal Studios de generar películas de monstruos? Pues resulta que en los años 30 Universal Studios estaba perdiendo dinero, estaba generando películas, pero estas películas no estaban rectificando la inversión que ellos estaban esperando. Ellos se encontraban desesperados por un éxito de taquillas. Y entonces fue cuando se dieron cuenta de que a las 48 horas de su estreno en el Roxy Theater de Nueva York el 12 de febrero de 1931, la película de Drácula, protagonizada por Bela Lugosi, vendió 50,000 boletos, generando un impulso que culminó con una ganancia para el estudio neta de 700 mil dólares, que esto es un poquito más del medio millón de dólares, y esta cantidad en su tiempo fue la mayor que los estudios Universal habían tenido en 1931. Como resultado, el jefe de producción, quien era Carl Lem Jr., anunció planes inmediatos para realizar más películas de terror. Entonces Universal compró los derechos cinematográficos de la adaptación para teatro de John Burleston de la adaptación de teatro británica de Peggy Webling de la novela original de Mary Shelley Frankenstein. Es decir, lo que compró Universal al principio fueron los derechos de una obra de teatro, y esta obra de teatro está basada en la novela original de Mary Shelley Frankenstein. Inmediatamente después de su éxito en Drácula, Bela Lugosi estaba buscando interpretar a Henry Frankenstein, al Doctor Frankenstein, en el concepto cinematográfico original de Universal. Sin embargo, el productor Carl Lem Jr. esperaba que el actor interpretara al monstruo para mantener su famoso nombre en el cartel. Y bueno, aunque normalmente rechazar este tipo de papeles se podría considerar como una de las peores decisiones en la carrera de cualquier actor, pues Lugosi dijo que no. En realidad el papel que se le estaba ofreciendo a Lugosi no era el mismo personaje que finalmente interpretó Karloff, ya que el primer director de esta película, quien fue Robert Florey, había caracterizado al monstruo como una simple máquina de matar, sin un toque de interés humano o patetismo.
a diferencia de la novela original de Shelley. Según los informes, esto hizo que Bela Lugosi se quejara, porque dijo: yo era una estrella en mi país, no seré un espantapájaros aquí. Total que Flory escribió más tarde que el actor no se mostró muy entusiasmado con el papel y no quería interpretarlo. Sin embargo, la decisión puede no haber sido de Lugosi en ningún caso, ya que hay evidencia reciente que sugiere que simplemente ellos no estaban en el proyecto. Simplemente el proyecto se le entregó al director Robert Florey cuando el recién llegado James Whale pidió la dirección, y él fue el que eligió a Boris Karloff en esta película. Los actores que trabajaron en el proyecto eran familiares para los fanáticos de las películas de terror de Universal, o se convertirían en personajes familiares. Estos incluyen a Frederick Kerr como el viejo barón Frankenstein, el padre de Henry, Lionel Belmore como Herr Vogel, el Burgermeister, Miley Harris como la pequeña María, y Dwight Frye como el asistente jorobado de Frankenstein, que en esta película tiene el nombre de Fritz, o Michael Mark como Ludwig, el padre de María. Bueno, Kenneth Strickfaden fue la persona encargada de diseñar los efectos eléctricos que se utilizaron durante la escena de la creación del monstruo, de la criatura de Frankenstein. Estos efectos de luz tuvieron tanto éxito que se consideran en una parte esencial de una película de Frankenstein. Eh, Cualquier producción posterior de Universal que involucrara al monstruo de Frankenstein debía tener este tipo de eventos, debía tener una bobina Tesla. En consecuencia, el equipo utilizado para producir estos efectos visuales se conoce entre los fanáticos y entre la gente pues del cine como un Strickfaden o un efecto Strickfaden, ¿no? Y se dice que Strickfaden logró asegurar el uso de al menos una bobina de Tesla construida por el mismísimo inventor Nikola Tesla. La película entonces se estrenó en la ciudad de Nueva York, en el Teatro Mayfair, el 4 de diciembre de 1931, recaudando $53,000 en una semana. Tenemos que, ponernos en el contexto histórico. Es el año 1931, $53,000 es un montón de dinero. Ahorita las películas que hacen $53,000 prácticamente son consideradas un fracaso de taquilla. Pero en ese entonces eso era una lanísima. Y bueno, Flory y Bela Lugosi, quienes no aparecen en la película, después recibieron la película Murders in the Rue Morgue como consuelo. Lugosi después sí llegaría a interpretar al monstruo de Frankenstein. En la película Frankenstein conoce al hombre lobo, que se desarrolló una década más tarde, cuando su carrera se encontraba en declive. En el guión original, el monstruo hablaba, cancelando la objeción inicial de Lugosi al papel, aunque sus secuencias de diálogo filmadas fueron cortadas antes del lanzamiento, junto con la premisa de que el monstruo fuera ciego, que era la forma en que Lugosi lo había interpretado. Bueno, vamos a ver si existen algunos comentarios en nuestro Facebook. Vamos a ver que Gerardo Valdés Uriza nos dice: qué interesante. Francisco Fabián López nos dice: hola, buenas noches, Gert y Jazz. Mira nomás, aquí saludando a los cuates. Dice Yasmín: hola, Fabián.
Y Juan Daniel Ruiz Sotelo dice, buenas noches visitantes nocturnos, qué buen programa. Muchas gracias Fabián por estar aquí escuchando el programa del día de hoy. Pues bueno, eh, como les estaba comentando al principio, esta película fue desarrollada antes del código de censura y justamente tiene un historial de censura en dos escenas particulares. La primera es una escena, probablemente ustedes la hayan visto varias veces, es una escena de hecho muy bonita, a mí me encanta esta escena, que es la famosa escena de la niña en el río. Hay una niña que se encuentra en un río, en un laguito, o sea lo que sea. Se encuentra desarrollando botecitos, sí. ¿Cómo se les dice? No botes, navecitas, barquitos. Anda haciendo barquitos. Está tomando, tiene así junto a ella, en su vestido me parece, como un arbustito o algo lleno de flores, ¿no? Son flores que yo supongo fue recolectando. Y entonces toma cada una de las flores, les quita el tallo y las arroja al agua. Y entonces cuando la flor toca el agua, se queda flotando, como un barquito. Esta escena la ve la criatura, la ve el monstruo. Y al principio todo está bien, ¿no? Llega el monstruo con la niña, ¿no? Le dice así como, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? La niña, mira, estoy haciendo barquitos. Entonces el monstruo de Frankenstein toma una flor y la arroja al agua. La flor flota y Frankenstein dice, ah, qué padre, ¿no? Así, hasta aplaude, creo, y todo. Y ahora en su, ¿cómo decirlo? En su inocencia, el monstruo toma a toda la niña, porque tiene una fuerza muy grande, toma a toda la niña, la arroja al agua y se pone a aplaudir, esperando que la niña flote, como los barquitos. Sin embargo, la niña no regresa. La niña se ahoga, se muere ahogada, pero no es una muerte intencional causada por el monstruo, es simplemente que él quería jugar con la niña. Me parece una escena muy interesante, muy bonita, porque justamente te habla de cómo está la mentalidad del monstruo, de que es prácticamente como un niño pequeño que todavía no entiende bien el mundo en el que se está desarrollando, que todavía no conoce bien el mundo que está viendo, y pues él simplemente quería jugar. Pero este juego de él se convierte en un asesinato. Y bueno, esta escena en la que el monstruo arroja a la niña María al lago y accidentalmente la ahoga ha sido controvertida durante mucho, mucho tiempo. Tras su estreno original en el año 1931, la segunda parte de esta escena, que es justamente cuando el monstruo la arroja, fue eliminada por las juntas estatales de censura de Massachusetts, Pensilvania y Nueva York. También estos estados se opusieron a una línea que consideraron blasfemia que ocurre durante el origen de Frankenstein, cuando se entera por primera vez de que su criatura está viva. El pasaje relevante, o sea, la línea original, es que dice Víctor, llega Víctor y dice, Henry, in the name of God. Y Henry le contesta, in the name of God, now I know what it feels to be God. Y esto obviamente se traduce en Henry, en el nombre de Dios. Y Henry responde, en el nombre de Dios, ahora sé lo que se siente ser Dios. Es decir, el hombre, el ser humano, está creando vida.
está creando vida inteligente. Entonces, literalmente se está convirtiendo en Dios. Pero esto obviamente llegan los grupos, por los grupos puritanos, los grupos cristianos ahí con sus persinaciones y dicen, no, 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 no podemos tener este tipo de escenas. Y entonces ahí van y la mochan. Chac, 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 chac. Y bueno, estas fueron las dos escenas más importantes que se sabe que fueron cortadas. Ahora, hay otros grupos, otros estados, por ejemplo Kansas. Kansas es un estado muy, muy conservador. Ellos solicitaron que se recortaran 32 escenas, que si hubieran sido eliminadas prácticamente hubieran cortado la película a la mitad. Pero Jason Joy del Comité de Relaciones del Estado envió al representante de censura Joseph Breen para instarlos a reconsiderar y eventualmente una versión editada fue lanzada en Kansas. Al igual que con muchas películas precódigo que se reeditaron después de la aplicación del código, Universal hizo cortes, pero esos cortes lo hizo directamente en el negativo de la cámara. Por tanto, este metraje que les estoy platicando de la niña ahogada, se creyó perdido durante varios años. Se creía que estas escenas estaban perdidos. Sin embargo, el metraje de la niña María fue redescubierto en la década de 1980 en la colección del Archivo Nacional del Cine Británico y se ha reincorporado a las copias modernas de la película. En el estado de Irlanda, la película fue prohibida el 5 de febrero de 1932 por ser desmoralizadora e inadecuada para niños o personas nerviosas. Los certificados con restricción de edad no se introdujeron hasta 1965. Entonces, como no existían restricciones de edad en ese entonces, cualquier persona, sea niño, sea adulto, sea lo que sea, podía ir al cine, podía ver la película y pues veía estas cosas y decía, ay no, ¿cómo puede ser? Y entonces pues por eso se empezaron a desarrollar también este tipo de restricciones de edad. El 8 de marzo esta decisión fue anulada por la Junta de Apelación y la película se aprobó sin cortes el 9 de marzo. Esta película también fue prohibida con éxito en Irlanda del Norte, en Quebec, en Suecia, en Italia y en Checoslovaquia. Y sin embargo, la película fue un éxito comercial. En junio de 1932, esta película había obtenido alquileres de 1,4 millones de dólares. Ahora, ¿a qué me refiero con alquiler? En ese entonces, literalmente el estudio realizaba copias en físico de cada una de sus películas. Copias literalmente de la película que fue filmada. Y estas películas se llevaban a las salas de cine y les cobraban una lana a los expositores y esto se le conoce como el alquiler. Pues bueno, la película había obtenido alquileres de 1,4 millones de dólares. Para 1943, Universal informó que esta película había obtenido una ganancia neta de 708,871 mil dólares. De nuevo, más del millón de dólares, que para su momento era mucho dinero. Y para 1953, es decir, 30, 40, 50, 30 años después, todas las reediciones de Frankenstein obtuvieron una ganancia estimada de 12 millones de dólares.
¿Esto qué significó? Obviamente que el estudio le iba a hacer secuelas porque se dieron cuenta de que ahí estaba la lana. No solo se dieron cuenta de que ahí estaba la lana, sino que Universal Pictures, Universal Studios, en ese entonces dijo, lo que está de moda, lo que está ahorita en boga son los monstruos, entonces voy a hacer películas de monstruos, así como en estos momentos se encuentra muy de moda el cine de superhéroes, en ese momento se encontraba en boga el cine de terror. Se convirtió prácticamente en lo que todos los estudios estaban intentando hacer. No había un estudio en Hollywood que no tuviera por lo menos una película de terror en su catálogo, porque esto es lo que se estaba vendiendo. Entonces, obviamente, se realizaron las secuelas. La primera secuela de Frankenstein fue desarrollada en el año 1935 y se le llama The Bride of Frankenstein o La novia de Frankenstein, en la que Elsa Lanchester interpreta a la novia del monstruo. Ahora, si ustedes ven esta película, es bastante diferente a la primera, en el sentido de que se nota que tienen más presupuesto y se nota que tienen mejores actores en el reparto. No recuerdo cómo se llama la actriz, pero hay una actriz dentro del público, vaya, este, dentro de la turba que busca matar al monstruo, que no aparece en la primera película porque nunca le hacen close-ups prácticamente a la turba iracunda, nada. Pero en la segunda, esta turba iracunda a cada rato tiene close-ups de esta mujer que yo supongo que era una actriz famosa de su época porque le hacen un montón de close-ups en esta segunda película de Bride of Frankenstein. Y bueno, Bride of Frankenstein es una película bastante genial, bastante buena. Me parece visualmente, obviamente es mejor que la primera. Se nota que tienen más presupuesto, se nota que ya pueden invertir en escenas en exteriores en lugar de tener que filmarlo todo en un estudio. Y pues como les digo, hay más actores, hay más diálogos. La siguiente secuela, que podría ser considerada la última de la trilogía original o de la trilogía de Frankenstein, se llamó Son of Frankenstein de 1939. Y esto lo llamo yo la última de la trilogía, porque esa película presentó la última actuación cinematográfica completa de Boris Karloff en el papel del monstruo. Son of Frankenstein también presentó a Basil Rathbone como el barón Wolf von Frankenstein, a Bela Lugosi como el jorobado barbudo Igor y a Lionel Atwill como el inspector Krog. Esta es la primera película en la que escuchamos el nombre de Igor para referirnos al asistente de Frankenstein, pero vamos a hablar un poco más de él en un momento. Y después de esta, bueno, hubo varias, pero hay una en específico, El fantasma de Frankenstein, que se estrenó en el año 1942. Y esta película es especial porque presenta a Lon Chaney Jr., quien había interpretado anteriormente al hombre lobo. En El fantasma de Frankenstein interpreta al monstruo, tomando el relevo de Boris Karloff, quien interpretó el papel en las tres primeras películas de la serie. Y también esta película representa la segunda aparición de Bela Lugosi como el demente ayudante Igor. La quinta entrega, la quinta entrega es una de estas piezas clave del cine de terror. Para todos los seguidores del cine de terror, esta quinta entrega es genial. Se llama Frankenstein conoce al hombre lobo.
Es del año 1943, es dirigida por Roy William Neill y es protagonizada por Bela Lugosi. Bela Lugosi, por fin, como el monstruo de Frankenstein. Pero también es esta una secuela directa de la película The Wolfman con Lon Chaney Jr. Y Lon Chaney Jr. regresa en el papel de Wolfman. Entonces, imagínate, en ese entonces no existía como ahorita los crossovers, esto del multiverso, los universos de varios personajes y esto. No existía nada de eso, pero el estudio sabía que los monstruos vendían. Si una película con Bela Lugosi como el monstruo de Frankenstein vendía, ¿qué ocurriría si en esta película también metemos a Lon Chaney Jr. como Wolfman? Y esto da como pie a Frankenstein conoce al hombre lobo. Realmente, netamente, una de las grandes películas, yo creo que de todo lo que hizo Universal en los años 30, 40 con sus monstruos, con los grandes monstruos de la Universal. Una de las grandes películas es Frankenstein conoce al hombre lobo. Y sin embargo la secuela es aún mejor, porque en la secuela House of Frankenstein de 1944, Boris Karloff regresa a la serie. Sin embargo, Boris Karloff no regresa en el papel del monstruo, sino regresa como el Doctor Loco. El monstruo es interpretado por un nuevo actor, quien es Glenn Strange. Sin embargo, Lon Chaney Jr. regresa como Wolfman y también aparece Drácula. Drácula es interpretado en esta película por John Carradine. Entonces, aunque no tenemos a los actores originales, House of Frankenstein es también digna de mención, justamente como les digo, porque tiene a Boris Karloff como Doctor Loco, tiene a Lon Chaney como Wolfman, tiene a Glenn Strange como como el monstruo de Frankenstein y además tiene a Drácula como John Carradine. Entonces, así ves esos tres monstruos en la pantalla grande y siendo un chavito, ves todo esto en la pantalla grande y te explota el cerebro. Yo me acuerdo que yo veía estas películas en el canal 11, en televisión abierta. Las pasaban, no recuerdo yo el horario, ya era bastante noche, eran como las 2 de la mañana, quizá más temprano, como las 3 de la mañana, en el canal 11. No recuerdo si es en este ciclo de cine que le dicen Cineteca del UNAM o no, pero varias de estas películas fueron pasadas ahí, como si nada, completamente originales. Y ya después, bueno, la secuela de House of Frankenstein de 1944, al año siguiente hicieron una película más que se llama House of Drácula, que presenta a los mismos tres monstruos. Drácula, el monstruo de Frankenstein y el hombre lobo, con el mismo elenco, es decir, eh, Lon Chaney Jr., John Carradine y Glenn Strange. Y bueno, muchas de las películas posteriores que presentan al monstruo de Frankenstein ya degradan la criatura. Al principio, la actuación del monstruo es muy interesante porque, como les había dicho en el episodio de ayer, es una actuación que viene del teatro. Y estos actores que vienen del teatro buscan una interpretación corporal que difiera de lo que es un ser humano normal. Tratan de ellos de expresar corporalmente a estos monstruos, a estas bestias, a estas criaturas, como si fueran algo ajeno a la realidad.
Entonces el monstruo de Frankenstein normalmente está como que con las manos al frente, como tratando, como si fuera un, yo lo veo como un bebé, dando eh, tratando de interpretar el mundo que tiene frente a él. Cuando vemos un bebé, cuando un bebé comienza a caminar y todo esto, tiene sus manos al frente, porque está tocando, ¿no? Está tocando, está conociendo. Y esta parte de las manos al frente lo tiene mucho el monstruo de Frankenstein. Aunque también tiene que ver que en su momento, como les estaba platicando, Bela Lugosi y quería interpretar al monstruo de Frankenstein como si el monstruo estuviera ciego, pero ya después estas escenas en donde se especifica que el monstruo era ciego fueron eliminadas y sin embargo quedó la, este, la actuación de Bela Lugosi, quedó haciendo sus manos al frente todo el tiempo. Es algo muy interesante. Al menos para mí es algo muy interesante. Eh, ya después es prácticamente degradarlo a un secuaz y muchas películas de hecho ya ni siquiera toman al monstruo o a la criatura original, sino que utilizan un robot, así tal cual como si fuera película de Chabelo. Es un robot que se parece a Frankenstein en las tramas de estas películas. Permítame tomar un traguito de agua y continuamos. Y bueno, en la última aparición cinematográfica de Frankenstein en una película de Universal es la deliberadamente ridícula película de Abbott y Costello Conocer a Frankenstein, que fue desarrollada en el año 1948. Y bueno, ya de ahí sale House of Frankenstein, La Casa de Drácula, etcétera. Ya como que el género en sí mismo buscaba un nuevo público y comenzaron a hacerlo un poco menos tétrico, menos de horror, un poco más cómico para tratar de llegarle también al público familiar, a los niños, que es lo que se podría decir que también le ocurrió al género de los superhéroes. Al principio como que estaba un poco más serio, pero le querían llegar a un público más infantil, le querían llegar a toda la familia y entonces le empezaron a meter un poco de comedia, ¿no? A las películas de superhéroes. Es prácticamente el mismo ciclo que estamos viendo, porque todo es cíclico, al menos prácticamente la mayoría de las cosas que ocurren en la historia de la humanidad son cíclicas. Y esto es muy interesante. Y si te gusta la historia del cine, y si te gusta estudiar acerca de cómo se desarrolla el cine, es muy interesante ver este ciclo de cómo se desarrollan las cosas, porque también lo vamos a ver un poco más adelante cuando lleguemos a la época de los 70s, 80s. En los 70s de nuevo se llega a esta ola de películas de terror que son completamente choqueantes, que son gore, que utilizan todo el poder del color para darnos sangre por todas partes y darnos espectáculos visuales muy grandes. Y ya después en los noventas, sí, ochentas, noventas, vuelve a ocurrir este fenómeno de tratar de hacerlas un poco más cómicas. Wes Craven trata de hacer cine de terror, pero cine de terror un poco más cómico, con Pesadilla en la calle del infierno. Que Pesadilla en la calle del infierno sí tiene muchos elementos que son de terror, que te pueden causar miedo, pero al mismo tiempo le mete mucha comedia a su cine. Lo vamos a ver en su momento. Cómo
todo, absolutamente todo es cíclico. Y vamos a regresar a ver si tenemos algunos comentarios en nuestro Facebook. Vamos a ver, chun, chun, chun. Francisco Fabián López dice: estuvo muy interesante estos datos que nos sabía Eric y espero que estén bien. Muchas gracias, Fabián. Y Miriam Sorel dice: también se podría ver que la ciencia seguía viéndose como algo malo. Tienes completamente la razón, completamente. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo: ¿te gustó el Frankenstein de la película de Van Helsing? Sí, sí, pero vaya, tenemos que tomar en cuenta que la película de Van Helsing, más que ser una película de ya de terror, si somos completamente honestos, la película de Van Helsing es una película de acción. Es una película de acción como si literalmente Van Helsing fuera Indiana Jones. Y los monstruos que aparecen ahí, más que ser los monstruos de terror de la Universal, son como los nazis, es decir, son las criaturas que hay que derrotar. Pero vaya, esa es mi interpretación, al menos de cine ya más moderno, que deja un poco de lado el terror y se convierte más en acción. ¿Qué decir de la película que fracasó de la momia de Tom Cruise? Fracasó completamente porque ya no tiene absolutamente nada de terror. Es una película de acción, pero es una película de acción muy mala, muy mala. Vamos a con Fabián López Castillo, quien nos dice: la inocencia era muy bonita, pero la gente lo vio como algo malo. Exactamente. Dice, respondiéndole a Francisco Fabián, dice Miriam: recordemos que siempre lo extraño o inexplicable causará miedo o será visto como malo, y más que influía las creencias. Tienes toda la razón. Dice Gerardo Valdez Uriza: increíble Eric, tu información de este programa es grandiosa. Pues no creo que sea tan grandiosa. Netamente, no estoy diciendo nada que no se sepa sobre Frankenstein. Pero pues justamente me gusta hacer esos programas para que la gente conozca sobre estas películas que a mí me gustan mucho, a mí me encanta. Esta película de Frankenstein está dentro de mis favoritas de todos los tiempos y el mundo mundial. Dice Miriam Sorel: qué sensible era la gente de ese entonces, así es. Dice Francisco Fabián: esto es cierto, los domina el miedo y la ignorancia. Dice Sonia Ivette: Oli, tarde pero segura. Hola Sonia, ¿cómo te va? Francisco Fabián dice buenas tardes a Ivette. También le dice buenas noches. Lalo Moreno: hola Lalo Moreno, ¿cómo te va? Y Miriam Sorel dice: pero es una buena película, es una película muy buena. De hecho, Miriam, esta es de las pocas películas que en Rotten Tomatoes está en 100% buena. Y es decir, la crítica especializada piensa que esta es una joya. Y menciono Rotten Tomatoes no porque Rotten Tomatoes realmente sea eh, un referente así que digas, uy, Rotten Tomatoes. Pero pues más o menos a las nuevas generaciones lo toman como referente. Vaya, la gente joven dice Rotten Tomatoes, bla, 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 ¿no? Y esto y otro. Entonces por eso digo, bueno, si van a tomar Rotten Tomatoes como referente, en Rotten Tomatoes esta película está en 100% fresco. Dice Miriam: pensar que ahora algunas partes de donde se prohibieron la película ahora son más liberales. Tiene razón. Dice la película Yo Frankenstein, a tu parecer, ¿qué tal? Híjole, Yo Frankenstein, esa creo que no la he visto, la verdad. Tengo que ser honesto. Tengo que checarla.
vamos a ver, bueno, permítanme continuar con mi texto. Y bueno, vamos a hablar un poquito del ayudante de Frankenstein porque esto es interesante, al menos es interesante para mí, aunque el asistente jorobado de Frankenstein a menudo se le conoce como Igor en las descripciones de las películas, en la primera no se llamaba así. Tanto en Frankenstein como en La novia de Frankenstein, el asistente en ambas ocasiones es interpretado por el actor Dwight Frye, quien está discapacitado. En la película original de 1931, el personaje se llama Fritz, es jorobado y camina con ayuda de un pequeño bastón. Fritz no se originó a partir de la novela de Frankenstein, sino que se originó a partir de la primera adaptación teatral registrada. Presunción o el destino de Frankenstein, así se llamó esta obra de teatro, en donde fue interpretado por Robert Kelly. Y bueno, en La novia de Frankenstein, el mismo actor Fry regresa interpretando a Carl. Carl es un nuevo personaje, es un asesino que se mantiene erguido, pero que tiene un pesado aparato ortopédico de metal en ambas piernas y puedes escuchar, cada que camines escucha clac, 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 clac. Y bueno, ambos personajes, Carl y el del principio que se llamaba Fritz, ambos personajes, interpretados por el mismo actor, fueron asesinados por el monstruo de Karloff en sus respectivas películas. Fry también aparece en películas posteriores de la serie, como Frankenstein y el Hombre Lobo de 1943. No fue sino hasta la película El hijo de Frankenstein de 1939, en que por primera vez aparece un personaje llamado Igor, que fue interpretado por Bela Lugosi. Ahora, Bela Lugosi interpretó también tan magistralmente a este personaje de Igor que se convirtió en un personaje icónico de estas películas de la Universal, al grado tal que Igor después se convirtió en uno más de los monstruos de la Universal. Hubo aquí en México y bueno, también en Estados Unidos, se originaron en Estados Unidos una serie de figuritas que se llamaban monstruos de bolsillo. Estos monstruos de bolsillo eran unas figuras pequeñitas, chiquititas, que no tenían ni articulación ni nada, ¿no? Eran de plástico con rebabita. Dentro de esas películas, perdón, dentro de esas figuras se encuentran todos los monstruos clásicos y ahí se encuentra la figura de Igor, dándonos a conocer que Igor se convirtió en parte de la cultura popular. Bueno, eh, revivido por Lugosi, este personaje apareció también en El fantasma de Frankenstein de 1942. Este personaje era un herrero trastornado cuyo cuello se rompió y torció debido a un ahorcamiento fallido. Se hace amigo del monstruo y luego ayuda al doctor Wolf Frankenstein, lo que lleva al asistente jorobado llamado Igor, comúnmente asociado con Frankenstein, a la cultura popular. Con respecto a El hijo de Frankenstein, el director de la película, quien era Roland B. Lee, dijo que su equipo dejó que Lugosi trabajara en la caracterización y la interpretación que dio fue imaginativa y totalmente inesperada. Cuando terminaron de filmar, nadie tenía dudas de que él se había robado la película. Literalmente, el monstruo de Karloff era débil o palidecía en comparación con Igor. Y esto es parte pues de lo que sucede con Bela Lugosi. Bela Lugosi era un gran actor y cuando vamos a hablar en unos días vamos a hablar sobre la película de Mary Shelley Drácula, perdón, Mary Shelley Drácula. Pero también voy a hablar un poco sobre Bela Lugosi y sobre la primera película de Drácula, porque es muy interesante tanto la vida como el personaje, tanto la vida de Bela Lugosi como el personaje de Drácula. Ambos son muy, muy interesantes. Y bueno,
para hablar un poquito sobre nuevas versiones. Guillermo del Toro había expresado interés en dirigir una película de reboot para la Universal. Del Toro dijo que su Frankenstein sería una fiel tragedia miltoniana, citando el guión casi perfecto que Frank Darabont tenía en ese momento y que después se convertiría en el guión que utilizara Kenneth Branagh para su película de Frankenstein. Bueno, Del Toro dijo sobre su versión que, y cito, lo que intento hacer es tomar el mito y hacer algo con él, pero combinando elementos de Frankenstein y la novia de Frankenstein, sin convertirlo en un mito clásico del monstruo. Los mejores momentos de mi mente de Frankenstein, de la novela, aún no se han filmado. El único tipo que me ha clavado alguna vez el vacío, no lo trágico, ha sido la dimensión miltoniana del monstruo. Pero el vacío es Christopher Lee en las películas de Hammer, donde realmente parece algo obscenamente vivo. Boris Karloff tiene el elemento de tragedia clavado, pero hay tantas versiones, incluido este gran guión de Frank Darabont, que finalmente no se filmó realmente. Pues eso es también parte de lo que quiero hablar posteriormente en otro episodio. Tenemos 31 días, 31 noches en las que vamos a estar hablando de terror. Vamos a estar hablando, claro, de las películas de Hammer, de las películas de Christopher Lee. Christopher Lee interpretando obviamente a Drácula en las películas de Hammer. Y bueno, también citó las ilustraciones de Bernie Wrightson como inspiración y dijo que la película no se centraría en la creación del monstruo, sino que sería una película de aventuras protagonizada por el personaje. Del Toro dijo que le gustaría que Wrightson diseñara su versión de la criatura. La película también se centraría en los aspectos religiosos de la historia de Chile. Y esto es también una razón por la que a Guillermo del Toro no le dieron... ha habido varios proyectos de Universal, varios proyectos en los que se ha rumorado que Guillermo del Toro está involucrado. Y varios de estos no se los han dado porque Guillermo del Toro es una persona que está enamorada de los monstruos, pero enamorada de forma literal, en el sentido de que él siente que el monstruo no es el personaje malo de la película, él siente que el monstruo es un personaje trágico, el monstruo es un personaje pues de nuestros arquetipos humanos, es uno más de nuestros arquetipos y tiene que ser tratado de esta manera como los héroes. Esto lo podemos ver magistralmente retratado en la película de La forma del agua de Guillermo del Toro. La forma del agua no es una película de terror. La forma del agua es una película de amor, es una película romántica que tiene un monstruo de protagonista. Y esto es justamente parte de por qué el cine de Guillermo del Toro es tan interesante y por qué es tan genial. Y lo voy a abordar también cuando hable de Cronos. Cronos es una película magnífica, genial, de Guillermo del Toro, en donde nos presentan a un vampiro, pero es un vampiro completamente humano, completamente humanizado, despojado por completo de los clichés vampíricos y de todo lo que nosotros conocemos de los vampiros del cine hasta el momento. Pero bueno, me adelanto un poco. En junio de 2009, Del Toro declaró que no era probable que la producción de Frankenstein comenzara hasta dentro de al menos 4 años, y a pesar de esto ya tenía contratado a su monstruo, quien era su frecuente colaborador Doug Jones. Él iba a ser el monstruo de Frankenstein. En una entrevista con Sci-Fi Wire, Jones declaró que se enteró el mismo día que todos los demás, que Guillermo le dijo a la prensa
que ya había elegido a él como su monstruo, pero aún tenemos que hablar al respecto. En su mente, si esto está decidido, entonces está hecho. Sería un sueño hecho realidad. Obviamente, sabemos que Doug Jones al final terminó interpretando al monstruo en la forma del agua. Y Doug Jones también, yo creo que es uno de los grandes actores de monstruos que tiene el cine moderno. El reinicio. ¿Qué onda con el reinicio? Bueno, en junio de 2017, el productor y director Alex Kurtzman reveló que Universal Studios estaba desarrollando una nueva versión de Frankenstein por parte del universo compartido de monstruos de películas clásicas. Esto es algo que ellos iban a llamar como el universo oscuro, The Dark Universe, en donde Javier Bardem fue elegido para interpretar al nuevo monstruo de Frankenstein. Pero toda esta idea de un universo compartido fue archivada tras el fracaso de taquilla de la película de La Momia del año 2017. Sin embargo, a pesar del fracaso rotundo que fue La Momia de Tom Cruise del año 2017, Universal siguió realizando reboots de sus monstruos. Uno muy bueno es el monstruo, es el hombre invisible que desarrolló justamente Universal junto con los productores, con la productora Blumhouse, junto con Jason Blum. Y bueno, para noviembre de 2019 se anunció que James Wan se desempeñaría como productor de una nueva versión de las películas de Frankenstein, y Jason Blum, del que les acabo de mencionar, expresó su interés en unirse a la producción justamente como productor. En marzo de 2020 se contrató a Robbie Thompson para que se desempeñe como guionista, y se dice que la nueva trama gira en torno a un grupo de adolescentes que descubren que un vecino está creando un monstruo en su sótano. El proyecto, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, será una producción conjunta entre Universal Pictures y Atomic Monsters Productions, que es la compañía productora de James Wan. Y bueno, solamente para no dejarlo, vamos a hablar un poco de la versión de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh fue desarrollado, el Frankenstein de Kenneth Branagh fue desarrollado después de que le fuera también en taquilla a la película de Mary Shelley, Drácula. Frankenstein de Mary Shelley, Bram Stoker. A la película de Bram Stoker de Drácula le fue muy bien, y entonces desarrollaron Mary Shelley's Frankenstein, ¿no? Es una película de terror de ciencia ficción de 1994, dirigida por Kenneth Branagh, quien también interpreta él a Victor Frankenstein, con Robert De Niro interpretando al monstruo de Frankenstein, quien es llamado la creación en esta película. Y bueno, fue coprotagonizada por Tom Dulles, Helena Bonham Carter, Ian Holm, John Cleese, Richard Byers y Alan Quinn. Y bueno, esta es considerada la adaptación cinematográfica más fiel de la novela de Mary Shelley del año 1818, Frankenstein o el moderno Prometeo. Sin embargo, esta película tiene varias diferencias y adiciones en la trama que no aparecen en la novela. La película sigue a un estudiante de medicina llamado Victor Frankenstein, que crea una nueva vida en la forma de un monstruo compuesto por varias partes del cuerpo de cadáveres. Frankenstein de Mary Shelley se estrenó en el Festival de Cine de Londres. Fue estrenada en cines el 4 de noviembre de 1994 por TriStar Pictures. TriStar Pictures. Dejen tomar agüita. Ok, TriStar Pictures. Ok.
La película recibió críticas mixtas de los críticos, recaudando $112 millones en todo el mundo, con un presupuesto de 45, considerándola menos exitosa que la adaptación anterior de terror producida por Francis Ford Coppola de Drácula de Bram Stoker, que se desarrolló en 1992. Es decir, en los 90 también se estaba pensando en rehacer estos personajes. ¿Por qué? Porque en los años 30, en los años 60, en los años 70 y en los años 90 y actualmente, por qué se sigue planeando retomar a estos personajes? Porque son personajes icónicos, son personajes gracias a los cuales entendemos nuestra propia realidad como seres humanos, son personajes en los que nos podemos ver reflejados, en los que podemos ver reflejada a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra sociedad de la época, pero también en donde podemos vernos reflejados a nosotros mismos como individuos y como sociedad. Entonces no es algo de ahorita, no es algo que se haya ocurrido a alguien recientemente. Los monstruos son, como les había dicho, son arquetipos como los héroes, son arquetipos que deben ser considerados y que deben tener un valor por sí solos. No solamente son villanos, no solamente son parte de tu película para que haya algo contra qué luchar. Muchas veces el monstruo puede ser mucho más interesante que todos los seres humanos alrededor del monstruo. Y bueno, vamos a regresar a los comentarios de Chan 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 de Facebook. Dice Miriam Sorel: yo considero que una película es buena o mala dependiendo del criterio de cada uno. Eso es como debe ser. Francisco Fabián dice: yo no sabía que Frankenstein tenía un hijo. Sí, bueno, se refiere más bien no al hijo del monstruo, sino al hijo de Frankenstein, del doctor Frankenstein. En esa película, el hijo del doctor Frankenstein crea otro monstruo, quien a su vez se podría decir que es el hijo del monstruo original porque es un nuevo monstruo. Entonces, de todas formas, si es el hijo de Frankenstein, me doy a entender, el hijo de Frankenstein crea al hijo del monstruo de Frankenstein. Chan, chan, chan. Dice: Igor se convirtió en un personaje importante, así es. Miriam Sorel dice: yo conocí a Igor por Disney. Eh, sí, aparecen muchos personajes, de hecho, que se llaman Igor en Disney. Miriam Sorel dice: Del Toro tiene su casa llena de monstruos, está de envidia. Así es. Miriam Sorel dice: Víctor Frankenstein es buena. Víctor Frankenstein, más o menos. Víctor Frankenstein ha sido una de las últimas adaptaciones de esta película, de esta historia. Fue interpretada, Víctor Frankenstein es hecha por Daniel Radcliffe, quien en su momento fue Harry Potter. Es una... No puedo decir que es una buena película, pero tampoco puedo decir que es mala. Es una película normal. Tiene sus momentos, tiene sus momentos. Es una película, pues hay que ver, es una de esas películas que uno tiene que ver para que te llame la atención y digas: oh, wow. Bueno, parece que no tengo más comentarios. Nos están viendo 3 personas, al menos aquí me parece en el ojito de Facebook que tengo 3 personas viéndome.
Y bueno, estas tres personas, que probablemente una soy yo mismo, checando los comentarios, y otras dos, les agradezco mucho estar aquí, les agradezco mucho permanecer en la audiencia de Roboto. Les quiero recordar que durante estos 31 noches de octubre vamos a estar hablando de 31 películas. Vamos a estar hablando de cine porque a mí me gusta mucho el cine de terror, y déjenme solamente abrir esta pequeña imagen que tengo por aquí en donde está la lista de películas de las que vamos a hablar, para anunciarles que el día de mañana, mañana 3 de octubre, vamos a hablar de La Momia. No solamente vamos a hablar de La Momia de 1932, sino que quiero hablar, por supuesto, de la trilogía de películas de La Momia con Brendan Fraser, que para mí son geniales. Es una trilogía muy, 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 muy buena de películas. Yo creo que es de las mejores trilogías de monstruos que hemos tenido en la historia del cine. A pesar de que la 3 tiene sus altibajos, yo creo que es muy buena película. También vamos a platicar un poquito sobre la película de la momia de Tom Cruise, que destruyó por completo al universo Dark de Universal. Y pues el 4 de octubre, pasado mañana, vamos a estar hablando del fantasma de la ópera. Tanto de la película de 1925 como de otras versiones, como del musical. Tenemos forzosamente que hablar del musical de Andrew Lloyd Webber, del fantasma de la ópera. Y bueno, esto es lo que se avecina en Visitantes Nocturnos. Mañana vamos a hablar de momias, Egipto y todo lo que tiene que ver con estos monstruos que son traídos a la vida gracias a rituales egipcios antiguos. Muajajaja. Dice la de Frankenstein Jr. de Mel Brooks, ¿qué tal? Es genial, Juan Daniel, es muy buena, es cómica completamente, pero es de esas comedias que tienes que ver, que están muy, 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 muy buenas. Dice Yasmín Flores López, estuvo muy padre. Y Miriam Sorel dice, de Carrie hablarás de las tres adaptaciones. Por supuesto que vamos a hablar de las tres adaptaciones. Ujú. He visto todas las de Carrie. Vamos entonces a despedirnos por el día de hoy, pero regresamos mañana. Vamos a regresar mañana hablando de películas de terror. Entonces, yo soy Eric Contreras. Esto es Visitantes Nocturnos. Les deseo buenas noches, no sin decirles que esto es Halloween.